Ya estamos preparándonos para dar comienzo al próximo estudio de la palabra del Señor del día de hoy, que corresponde al capítulo 7 de Apocalipsis. Vaya buscando ahí en su Biblia, en su tableta, lo que usted tenga a mano. El capítulo 7 de Apocalipsis, la cual es una continuación, es una continuidad de lo que estábamos estudiando la semana pasada. Hablamos de la primera parte de este sello, donde vimos las almas, las personas muertas en la gran tribulación, los mártires, los vimos que estaban debajo del altar. Y están ahí porque el altar es donde se hacían los sacrificios. Y ellos sacrificaron sus vidas por la palabra de Dios, por la palabra del Señor y por el testimonio de Jesucristo. Y es de aquí en adelante donde comienza una serie de juicios, donde Jesús es quien continúa teniendo el control de todas las cosas. Vemos claramente que la iglesia no está en la tierra cuando estos juicios son desatados. La iglesia fue arrebatada en el capítulo 4 y no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 19, de Apocalipsis. Aunque la vemos representada desde el capítulo 4 al capítulo 19, la vemos representada en los 24 ancianos. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a los amigos que nos acompañan en este día. Aquellas personas que día a día vienen a este lugar para recibir la palabra del Señor. Muchas gracias por estar aquí en este lugar. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias por su respaldo. Amén. También a los hermanos que están aquí en este lugar, pero principalmente las visitas. Y hermano, como siempre les digo, que les recomiendo tener un papel y un lápiz para que haga sus apuntes, haga sus apuntes para que en su casa, cuando tenga un estudio privado, allí puede ir buscando estos apuntes y puede ir corroborando, puede ir estudiando más a profundidad. Recuerdes que esto que yo estoy trayendo del libro de Apocalipsis, hermano, no es el todo del todo. Esto es solamente una explicación dada desde mi punto de vista. Hay mucha gente que han hecho muy buenos estudios acerca del libro de Apocalipsis, según su punto de vista. Otros lo han hecho según lo que han escuchado, pero en esta serie es según mi punto de vista, lo que yo he estudiado hasta ahora, lo que he visto hasta ahora, hermano. Y no es el todo, eso no es el todo. El libro de Apocalipsis es bien profundo, bien profundo. Hay cosas que quizás yo no traigo que otros traen, y hay cosas que quizás otro no trae que yo traigo. O sea, esto es un complemento, tal vez, por decir así, del libro de Apocalipsis, hermano. Estas clases, hermano, usted no las va a escuchar en un instituto bíblico, tampoco las va a escuchar en una escuela bíblica. Y en caso de que algo se mencione de esto en un instituto bíblico o una escuela bíblica, no se van a meter a profundidad como yo lo estoy haciendo en este día, como lo hemos venido haciendo desde el principio. Les recomiendo también que si pueden y tienen acceso a un diccionario hebreo y griego, que busquen también las definiciones de ellos. Y si tienen una Biblia que tenga el texto Receptus, el texto griego y hebreo, es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque si usted cree que lo que estoy enseñando no es bíblico, usted puede comprobarlo con esa Biblia, con esos diccionarios, ¿verdad? Puede comprobarlo. Y yo le reto a usted que usted lo haga, porque es muy importante que usted lo haga, que usted investigue, que usted indague, que usted se empape de la palabra de Dios. Estos estudios yo no los hice de un día para otro, hermano. Me tomaron muchos días, muchísimas horas de estudio. Yo no les robé esta información a nadie. Tampoco la busqué en el internet. Esto es información, hermano, de la palabra del Señor, la cual he adquirido del conocimiento que Dios me ha dado. Como vuelvo a repetir, hermano, hay muchos buenos estudios acerca del libro de Apocalipsis. Muy buenos estudios. Muy buenos. Pero no he copiado nada de nadie, por si acaso. Puede ser que las personas que han hecho estudios anteriores y con este estudio mío coincidamos en cosas, pero no es porque he copiado, sino porque la palabra de Dios es la misma. Son muchas horas de estudio, hermano, de estudio privado personal.
indagando y buscando para traer un buen producto final. Un buen producto final en el que usted salga edificado, en el que usted pueda entender mejor la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que sin más preámbulo, vámonos al capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Vamos a considerar los primeros 8 libros, los primeros 8 versículos. No lo voy a leer completo porque según vamos estudiando, pues vamos a ir leyendo los versículos a versículos. Por eso siempre leo unos cuantos versículos solamente. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde se sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a dejar la lectura hasta este punto, porque como dije anteriormente, vamos a ir discutiendo versículo por versículo. Y para no hacer una repetición, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta estos versículos que hemos acabado de leer, aunque vamos a estudiar completamente el libro de este capítulo 7 de este libro, que está precioso. El libro de Apocalipsis para muchas personas es de intriga, es de misterio, es un libro que casi nadie le gusta leer, es un enigma para mucha gente, porque dicen que no lo entienden, o porque ha escuchado decir mucha gente por ahí que las personas que lo leen se vuelven locos. Pero eso es una mentira, una treta del diablo. Este libro envuelve unas bienaventuranzas preciosas para todo aquel que estudia y lee la palabra contenida específicamente en este libro de Apocalipsis. Así que no se deje llevar por la gente por ahí diciendo que no se puede estudiar, que es difícil de entender. Claro, al diablo no le conviene que se entienda y que se lea estas cosas. Pero usted, como siervo de Dios, dedíquese a estudiar la palabra. De Génesis a Apocalipsis, completita. Y usted va a ver que usted le va a sacar buen provecho. Y si usted junta el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, con el libro de Ezequiel, usted va a encontrarle la definición correcta a este precioso libro de Apocalipsis. Versículo 1 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Tremendo. La encomienda que se le da a estos 4 ángeles es de detener los 4 vientos que soplaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Todos nosotros sabemos desde que fuimos a la escuela cuáles son los 4 ángulos de la tierra, ¿no?
norte, sur, este, oeste. Y estos 4 ángeles retienen el viento en estos 4 ángulos del globo terráqueo. Pero cuando estaban a punto de retenerlo, antes de retenerlo, dice que se escucha una voz de otro ángel que viene de donde sale el sol, o sea, del este u oriente, de donde amanece, donde sale la aurora, del amanecer. Sale de ahí. Y este ángel le dice que no hagan daño a nada hasta que sean sellados en la frente los siervos de Dios. Siervos que Dios había escogido con un propósito definido. Con un propósito para cumplirse un propósito de parte de Dios. Vamos a ir por parte, hermano. Ahora, las consecuencias que seguían o que van a seguir a estos ángeles van a ser devastadoras. Van a ser consecuencias devastadoras. No es un juego de niños, no es un cuento de hadas, no es algo que usted aprendió, una leyenda urbana. Esto ha de suceder en realidad, hermano. Y vamos a ir por parte y vamos a ver 5 puntos que van a suceder cuando esos ángeles aguanten, detengan, paren a esos vientos que salen de los 4 ángulos de la tierra, que ya dije que es el norte, el sur, el este y el oeste. Y en cada punto hay un ángel. Así que vaya tomando nota, hermano. El punto número 1 de 5 puntos. Sí, punto número 1. El aire va a ser más denso. Va a ser mucho más difícil de respirar, especialmente para aquellos que sufren de asma o aquellos que tienen problemas respiratorios, cáncer del pulmón, todas estas cosas. Se le va a hacer mucho más difícil respirarlo. Si vemos hoy día que cuando la temperatura sube más de 75 grados, hermano, la gente se desespera porque es un poco difícil respirar ese aire caliente. Y hay gente cuando sube 75, 80 grados, 85 grados, no quieren salir de sus casas y se quieren quedar debajo del aire acondicionado para no pasar el problema de respirar aire caliente, aire que es difícil de respirar. Y cuando estos ángeles detengan esos vientos, se va a hacer mucho más denso el aire para respirar. Va a ser mucho más difícil para respirar. Usted sabe que en los últimos años se ha hablado mucho del calentamiento global y de que los glaciales allá donde están el hielo se están derritiendo. Y esta gente esperan a que la temperatura suba por lo menos unos cuantos grados más altos de los que estamos acostumbrados. Pero cuando este ángel detenga esa temperatura, los grados de estas temperaturas van a ser mucho más altos. Van a ser grados que aún no se han registrado todavía. O sea que las personas cuando salgan fuera y cuando comiencen a respirar, lo que van a respirar es fuego por su nariz. ¿Qué traerá esto? Esto va a causar desmayos. Esto va a causar que la gente se deshidrate. Esto va a causar muchas muertes. Y también esto va a causar sequedad en las plantas. Y va a haber fuegos en diferentes lugares del mundo. Eso es lo que va a suceder. Punto número 2. El calor va a ser más insoportable todavía. Si a 85, 90 grados usted se siente que se quiere derretir, imagínese poniendo esto un poco más alto. Póngale 100, 110, 115 grados. Quizás suba más. Esto va a causar un alto nivel de evaporación del agua en los ríos. Va a causar un alto nivel de evaporación de agua en los lagos. Y esto va a hacer que mucha gente desee estar bañándose a cada ratito. Pero va a ser imposible. ¿Sabe por qué? A menos que esas personas tengan una especie de piscina en su casa, que puedan estar todo el día ahí, aunque se va a calentar esa agua muchísimo también. Pero va a ser imposible estar debajo del agua todo el tiempo porque se va a hacer raciones. Se va a racionar el agua. El gobierno va a racionar el agua porque va a haber una escasez de agua debido al evaporamiento del agua por el calor del sol. Punto número 3.
las plantas van a ser quemadas debido al calor. Si usted tiene hortalizas sembradas detrás de su casa, al frente de su casa, o también en esos lugares donde se siembra muchas hortalizas como el tomate, la lechuga, los pimientos, todo esto se va a secar. ¿Y qué esto va a ocasionar? De que no van a dar fruto debido al calor. Y si dan fruto, será un fruto pequeño porque no va a haber agua. No se va a alimentar la raíz de esa planta. Y ese fruto se secará en su propia planta. Las flores, que son las que están supuestas a producir ese fruto, se van a secar, se van a caer antes de tiempo. No va a haber mucho fruto, hermano. No lo va a haber. Si usted ha estudiado un poco de agronomía, usted va a saber que lo que trae el fruto, lo que da el fruto, es específicamente esa florcita que usted ve. Esa florcita después se convierte en el fruto. Y si no hay flor, no hay fruto. El punto número 4. Los lagos y los ríos se secarán por la intensidad del calor hirviente. Hemos visto en años anteriores cómo el gran río Éufrates se está secando por la intensidad del calor en esos lugares. Y eso era un gran río inmenso. Dice que era uno de los ríos que rociaba el jardín del Edén. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, cuando el calor suba más, esto será mucho mayor. Cuando el calor se aumente al doble de lo que estamos viendo hoy día, que los ríos comienzan a secarse, los lagos comienzan a secarse, no va a haber lluvia. En cuestión de días, grandes lagos y grandes ríos no producirán más agua, porque no va a haber lluvia. El calor va a ser insoportable, el agua se va a evaporar. Va a haber una escasez de agua tremenda. Gente morirá de sed, porque no hay agua. Punto número 5. El suelo de la tierra se calentará y causará fuegos en diferentes lugares. No se va a poder vivir dentro ni fuera de la casa, hermano. Va a ser un calor insoportable. Si sales afuera, el sol quemará tu piel. Y si te quedas adentro de la casa creyendo que el aire acondicionado va a ser tu solución, hermano, está equivocado. Porque el calor intenso, el calor tan fuerte, hará que ese aire acondicionado malfuncione, que funcione mal. Y ese mismo calor va a quemar ese artefacto. Y por consiguiente, el aire acondicionado dejará de funcionarle. ¿O es que acaso usted piensa que Dios no conoce cómo el hombre se comporta durante los tiempos duros? ¿Usted piensa que Dios ignora todas estas cosas? Si esto es castigo de Dios, ¿usted piensa que Dios está ignorando de que el hombre se va a meter a la casa, va a prender el aire acondicionado a todo lo que da y va a saciarse? Todas las ideas que los hombres tengan para contrarrestar el juicio de Dios, todas y cada una de ellas, se le van a deshacer en sus propias caras. No van a tener solución, no van a tener ideas. Cuando esos ángeles aguanten los aires que soplan sobre la tierra, que mantienen la tierra cool, que mantienen la tierra en un ambiente que uno puede vivir, cuando se detengan esos vientos, hermano, eso va a ser una devastación terrible. Mucha gente muerta por todos lugares. Tremendo. Versículo 2 y versículo 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
Ve lo que yo le estaba diciendo anteriormente. La tierra se va a sobrecalentar, el mar se va a evaporar, el agua va a ser insoportable, los ríos, los lagos. Los árboles no producirán frutos, se quemarán, se secarán. Y continúa diciendo el versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Vemos que los 4 ángeles se disponen a hacer el trabajo que se les indicó que hicieran, que detuvieran los 4 vientos que soplan sobre la tierra. Pero de pronto un ángel pregona a estos 4 ángeles y le dice que no hagan daño hasta que sean sellados los siervos de Dios en sus frentes. ¿Qué es este sello? ¿Qué significa este sello? La misma Biblia nos revela en Efesios 1:13 y Efesios 4:30, para dar algunos ejemplos solamente, que el Espíritu Santo de Dios es ese sello. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis nos habla que ese sello también están grabados los nombres del Cordero y el nombre del Padre. O sea, van a estar ahí los 3 nombres. Ese sello son los 3 nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra sello viene del griego sfragis, S-F-R-A-G-I-S, que significa un sello, una marca, una estampa. ¿Qué indica esto? Esto lo que indica, amados, es que esas personas que serán selladas con ese sello de Dios vienen a ser propiedad de Dios. Le pertenecen a Él, le pertenecen a Dios. Y estas personas han sido reservadas para ese tiempo específicamente. Un tiempo dado, un tiempo específico, un tiempo fijo. Y así como usted y yo fuimos marcados con el Espíritu Santo y pertenecemos exclusivamente al Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios, así lo serán esas personas. Para que usted entienda más lo que es un poco más lo que es un sello, hermano. Cuando usted envía una carta, le pone un sello. Envía una carta a alguien, va dirigida a tal persona, un familiar, un amigo. Ese sello que usted compra, que se lo pone, esto indica que solamente la persona a la que va dirigida esa carta puede abrirla. Solamente la persona que va dirigida a esa carta es el dueño exclusivo de ese documento. Nadie más puede abrirlo, porque si alguna otra persona intersecta esa carta, la abre y la lee, va a cometer un acto federal, un fraude federal, y esa persona va a ser metida presa porque interceptó algo que no le correspondía a él. Y este ángel le dice: no hagas daño a la tierra, me adiqueo. Esto quiere decir también: no agravies, no maltrates o no le hagas daño a la tierra. Y esto, amado, esto no está hablando de un grupito solamente en Israel, en Judea, de esos sitios, ¿verdad?, de Israel. Está hablando de toda la tierra en general. Fíjese que dice que aguantaban los vientos de los 4 puntos de la tierra. Todo el mundo se va a ver afectado por la detención de estos 4 vientos. Y nótese que el verso 3 nos habla de qué es lo que sufrirá daño cuando estos vientos sean detenidos. Esto fue lo que les expliqué anteriormente. ¿De qué van a sufrir el daño? La tierra, el mar, los árboles, la gente. Dice: no dañe la tierra, el mar, ni los árboles. Todavía no. Espera que sean marcadas esta gente. No dice que ese juicio se va a detener del completo. Dice hasta. Por ejemplo, usted sale a la tienda y le dice a su hijo que se quede en su casa: no salga para afuera hasta que yo llegue a casa. Entonces, esa persona tiene que quedarse dentro de la casa hasta un tiempo. Cuando usted llega a la casa, entonces esa persona puede salir, puede salir para afuera. ¿Me entendió lo que le estoy hablando, hermano?
Es exactamente lo mismo, hasta que sean sellados en su frente los siervos de Dios. Y estos siervos de Dios, hermano, estos siervos de Dios son 144,000 que van a ser sellados. Juan dice que el número de los que fueron marcados es un total de 144,000 sellados, o sea, 12,000 sellados de cada una de las tribus de Israel. No son testigos de Jehová, hermano. No son testigos de Jehová, vuelvo a repetir. Una religión falsa, una secta falsa, que dice que esos 144,000 son 144,000 testigos de Jehová. Y ya esa secta tiene millones de seguidores. Entonces, si 144,000 personas, 144,000 testigos de Jehová son los que van a ser sellados, ¿para qué sirven los demás? ¿Para qué sirven los demás? Si ya fueron salvos 144,000, ¿para qué sirven los demás? No son salvos. Pero gracias a Dios que la misma palabra nos explica quiénes son esta gente. Y dice que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Esto tampoco es la cantidad que va a ser salva en la gran tribulación. Tampoco, porque la Biblia, vamos a leer más adelante, que dice que son miles de millones los que serán salvos durante la gran tribulación. Así que quítese esa idea, si usted es testigo de Jehová, quítese esa idea de que son testigos de Jehová. Ahora bien, de las 12 tribus originales, una tribu, o sea, la tribu de Dan, fue destituida, fue quitada, no se le dio lugar. Y fue reemplazada esta tribu por uno de los 12 hijos de José, llamado Manasés. Antes de Jacobo morir, llamó a sus hijos para bendecirlos. Y cuando llegó el turno a Dan, le dijo en Génesis 49:17 que Dan sería serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Nada lindo que decir de la tribu de Dan. Y hay muchos teólogos que piensan que de esta tribu precisamente es de donde va a salir el anticristo. Todavía esto no se puede corroborar el día de hoy, pero ellos dicen que el anticristo va a salir de esa tribu específicamente, de la tribu de Dan, de la víbora junto al camino, de la que muerde los talones del caballo. De aquí, de acuerdo a ello, es de donde va a salir el anticristo. Hermano, pero hoy todas las tribus de Israel están esparcidas por toda la tierra, en todo lugar, en todo país, en toda nación. Se han esparcido los israelitas. Pero cada israelita sabe a la tribu que pertenece. Por ejemplo, si usted es puertorriqueño, mexicano, de donde sea, y usted se muda a Europa, usted nacen sus hijos en Europa, son europeos sus hijos, pero usted tiene sangre puertorriqueña o dominicana o mexicana o lo que sea, y usted le dice, tú naciste aquí, le dice a su hijo, tú naciste aquí, pero tú eres puertorriqueño, tú eres dominicano, de la familia tal. Y ese niño sabe exactamente a qué familia corresponde, de qué país son sus familiares, sus antepasados, de dónde salieron. Entonces los judíos hoy día hacen esto con sus hijos. Le dicen, tú eres de la tribu de Dan, tú eres de la tribu de Leví, tú eres de la tribu tal, de tal y tal y tal y tal. Y esto es importante. Esto es importante. Porque ellos tienen que saber a la tribu que pertenece, porque luego se va a hablar, vamos a hablar más adelante, no en el día de hoy, pero más adelante, según vamos con los estudios, vamos a hablar acerca del anticristo que va a salir. Y vamos a ver que va a salir de una de las tribus, y entonces tienen que saber de qué tribu es la que va a salir. El versículo 5 dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, lo que ya le hablé, de la tribu de Gad, todos estos.
Estas 12 tribus están simbolizadas con 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Yo sé que si usted ha estudiado el Antiguo Testamento, se le ha hablado a usted de un pectoral que se ponían el sacerdote, que tenían 12 piedras. Cada piedra tenía su significado. Cada color de la piedra tenía su significado. Y vamos a entrar ya en 2 o 3 segundos acerca de estas piedras y su significado. Pero el sumo sacerdote se ponía esto en representación de que él era la representación de estas 12 tribus. Y cuando el pueblo cometía pecado, al el sumo sacerdote derramar la sangre del cordero o del animal que se llevaba para remitir los pecados, esas 12 piedras tenían un juego bien importante, porque se simbolizaban en esas 12 piedras que cada una de esas tribus había cometido pecado y que estaban pidiendo perdón delante de Dios con el sacrificio que se hacía. Pero las piedras que el sumo sacerdote se ponía eran 4 líneas de piedras por 3, que hacen una suma de 12 piedras, y se leían de derecha a izquierda. Cuando uno lee el texto recepto, el griego no se lee de izquierda a derecha como nosotros leemos actualmente. Se lee de derecha a izquierda, al revés. Al revés se lee. Lo mismo con estas piedras, se leen al revés, su significado. Y vamos a ver el significado de estas 12 piedras y a quién pertenecían. Porque estas 12 piedras también van a estar simbolizadas cuando lo veamos más adelante en la Nueva Jerusalén, también van a estar ahí, en las 12 piedras y su significado. Vaya tomando nota, hermano. Número 1. La piedra sárdica o la piedra sardio o la cornalina, que es de color rojo, es la primera piedra en el pectoral del sacerdote y corresponde al primogénito de Israel, que fue Rubén. En hebreo esa piedra se llama Odem, y esto es bien importante, hermano. Esa piedra se llama Odem. Acuérdese que fue del primogénito de Israel, que se llama Rubén. Y esa piedra es un color rojizo. Es importante, hermano, también mencionar que esa piedra representa también al primer hombre humano creado sobre la faz de la tierra, formado o creado por Jehová. Precisamente esa piedra Odem se escribe exactamente igual que el nombre de Adán en el hebreo, no en griego, en hebreo. Que Adán es el primer hombre creado. Recuérdese que Rubén es el primogénito de Israel. Adán, el primer hombre creado, hecho por Dios. Y esta piedra sárdica o cornalina o sardio de color rojo tipifica a Adán. Y se escribe exactamente igual que el nombre de Adán en hebreo, Odem. Odem es Adán. Espero que esté prestando atención, hermano, esté tomando nota. Número 2, el topacio. Es una piedra bien bonita, de color como un amarillo. Y es la segunda piedra que aparece en el pectoral del sacerdote. Esta piedra corresponde al segundo hijo de Israel, que es Simeón. En hebreo se llama Pitedai. Pitedai. En hebreo, Pitedai. Esta palabra está compuesta por 2 raíces. Escuche bien, hermano. Pitedai está compuesta por 2 raíces. Las letras Pi, P-I, significa boca. Y Atad significa zarza. Es decir,
que el nombre de esta roca significa boca de zarza. La piedra número 3 es el carbúnculo, lo que se conoce hoy día como el rubí. Bien bonita, ¿verdad? Un color rojo intenso, color sangre. Y esto es importante porque corresponde a la tribu de Judá. Recuerde que a Leví no se le dio, no se contó con los hermanos, no se le dio una herencia, hermano. Y este rubí, este color rojo intenso que corresponde a la tribu de Judá, acuérdese que de la tribu de Judá salió el Mesías. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Y este rubí tipifica la sangre de Jesucristo. El color de la sangre de Jesucristo. Ahora, en hebreo, esta palabra es barkat. Barkat, escuche bien, hermano. Y esta palabra proviene de la palabra Barak. Así mismo como Barack Obama, Barak. Y esta palabra significa relámpago. Significa relámpago. Barak, relámpago. Y es de esta tribu real. Esta es la tribu real, la que se conoce como la tribu real. ¿Por qué? Porque de ahí es donde provenían todos los reyes de Israel. De ahí provenían todos los reyes de Israel, de la tribu de Judá. Número 4, la esmeralda, también llamada como turquesa. Esta es la piedra de Dan, que significa el hijo de juicio. En hebreo, Nofej, Nofej, N-O-F-E-J. Significa turquesa y se parece a la raíz Nuf, que significa altura geográfica, agitar, zarandear o mecer. Significa también esparcir la lluvia o rociar perfume. Esta tribu no tiene parte con las tribus que están en el capítulo de este capítulo que estamos leyendo, porque esta tribu fue sustituida por la tribu de Leví, la que no tenía herencia, porque la herencia le fue dada en el cielo. No tenía herencia en la tierra, hermano, pero aparece en la nueva ciudad. O sea, la herencia le fue dada en el cielo. Número 5, el zafiro. Un color azul purísimo, precioso. Ese es mi color favorito, el azul. Precioso el azul. Del aspecto del trono del Altísimo. Esta es la piedra de Neftalí. En hebreo significa zafir, zafir. Su raíz tiene parecido con la palabra sefer, que significa rollo o libro o pergamino, que se hace con el cuero del animal, enrollado con escritura. Cuando se escribía algo en un pergamino, en un rollo, se enrollaba. Eso es lo que significa esto. El diamante, o lo que parece como la amatista, esa es la piedra preciosa más cara que existe en el mundo. Blanca, transparente y brillante como ninguna. Esta es la piedra que le pertenece a Gad. En hebreo, Yahalom. Su raíz se parece al término Ogel, O-H-E-L, Ogel, que significa resplandecer, que significa tabernáculo. Número 7, el jacinto. También aparece como, se ve como el ópalo en otras traducciones. Es un zircón colorado de color rojizo anaranjado. A este tipo de ópalo se dice que es el ópalo de fuego por su color. Este corresponde a la tribu de Aser, que significa, escuche bien, anciano. La raíz Sib significa vejez, y la raíz Yahab significa sentarse o hacer sentar, reposar o habitar. Además, la palabra She de Shabbat y Bo
significa algo bien importante. Shebo o Shabbat es lo mismo. Significa el que viene. Qué lindo, ¿no? ¿A quién se conoce como el anciano de días? A Dios. Y Dios en Jesús. El que viene. Jesús es el que viene. Número 9. La amatista de color lila o morada correspondía a la tribu de Zabulón. En hebreo significa Ahmalah. Ahmalah. Y corresponde, esta palabra, por ejemplo, Aj y Lamaj, son dos términos que significa hermano. Por ejemplo, Aj significa hermano y Lamaj significa ¿por qué? O sea que si descomponemos a Jalai y Maj, entonces tenemos la palabra ojalá, del griego ojalá, por ejemplo, cuando usted ojalá que llueva, pero es lo mismo. Ojalá y la palabra que. Número 10, el berilo. El que se usa en el efod es un berilo amarillo transparente. Esta variedad actualmente se le llama berilo elidoro y correspondería a la tribu de Benjamín. En hebreo, Tarshish. Algunos diccionarios traducen crisólito. Y esta palabra es el mismo nombre de la ciudad marítima Tarsis o Tarso. ¿Se acuerdan de Pablo de Tarso? ¿Se acuerdan de cuando Dios mandó a Jonás que fuera a un lugar y él cogió un barco y se fue para Tarsis? Eso es lo que significa. Ese lugar hoy día se conoce como España. Tarsis o Tarso es España el día de hoy. La raíz tiene un parecido con la palabra Rashesh. R-A-S-H-E-S-H. Rashesh. Que significa destruir. Destrucción. Número 11. El onice, también llamado el onix, es una piedra negra, lisa. Una piedra negra, lisa. Y corresponde al primogénito de José, que es Manasés. En hebreo es Shoham. Shoham, S-H-O-H-A-M. Y podría referirse a la raíz sej, que significa cordero, o bien a la raíz shobej, que significa semejante a, ser semejante a, o parecerse a. El 12 y última, la piedra de jaspe. Esta piedra es muy diferente a las otras 11, porque esta piedra tiene unas vetas de colores. Las otras eran colores sólidos, pero esta tiene unas vetas de colores. Y los tonos más comunes de esta piedra son el color miel, el anaranjado y el blanco. Y esta última piedra corresponde a Efraín. Efraín es el más fructífero de los de las 12 tribus. En hebreo, Yashfeh, Y-A-S-H-F-E-H, Yashfeh. Podría referirse a la raíz Shefah o Shefeh, que lo vimos anteriormente, que significa idioma, también significa borde u orilla, también significa, ponga atención, labio, y significa estar desnudo o estar descubierto. Tremendo, ¿no? Sí, porque la gente se cree que 12 piedrecitas y el color de cada piedrecita, eso no significa nada. Pero en Dios no hay cosas que no signifiquen nada. Todas las cosas en Dios tienen su significado. Todas y cada una. Aún una sola piedra, una sola letra, una piedra, un color, un número, tiene
un significado tremendo delante de los ojos de Dios. Y fue aquí, hermano, de estas 12 piedras en particular, en donde los horoscoperos, los adivinos, los astrólogos hoy día tomaron la idea de la piedra de nacimiento. ¿Usted sabe lo que es la piedra de nacimiento? A cada mes en que nace una persona le corresponde un color. Cada piedra tiene su significado para ello. Ya sea el color rosa, el color rojo, el color azul. Y yo sé que algunos de ustedes en sus casas tienen de estas piedras, ya sea una cadena, una sortija, o en alguna forma de adorno personal o del hogar. Quizás no las compraron, tal vez alguien se las regaló, o quizás las heredaron. Si usted la tiene, pues mire, no es nada malo que usted la tenga. Lo malo es que usted la vaya a usar como un amuleto. Sí, como un amuleto de suerte. Pero si usted la tiene de adorno y que porque son bonitas, eso no veo nada malo. Pero si la tiene como un amuleto de suerte, por ejemplo, usted dice, pues yo por esta piedra me trae suerte, con esta piedra yo me gano tal cosa, por esta piedra yo recibí tal cosa, pues ya es diferente. Entonces sí se convierte en pecado, entonces sí se convierte en algo malo. Espero que me esté entendiendo, hermano. Bendito es el Señor para siempre. Versículo 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Ves? Que no son 144,000 solamente. Dice: una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos que inmediatamente la escena cambia y Juan ve una gran multitud. Polus ojlos, una gran multitud, mucho gentío, mucho pueblo, una turba de gente. Y con esto podemos notar, hermano, que la doctrina de los testigos de Jehová vuelve a caerse por el piso una y otra vez. Porque ellos dicen que solamente se salvarán 144,000 personas en todo el planeta. Pero aquí Juan no está viendo 144,000 personas, está viendo una multitud. Polus ojlos, una gran multitud, un gran gentío, mucha gente, mucho pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Mucho pueblo, demasiada gente, incontable. Dice bien claro que son naciones, etnicidades o raza. Número 2 dice que son de muchas tribus, funé o linaje. Pueblos, laos, en griego laos, significa gente o pueblo. Y número 4, lenguas, glosa, o sea, idioma, lengua, dialecto. Y dice que eran incontables. Millones de salvados delante del inmenso trono de la gloria de Dios, adorando al Padre y adorando al Hijo. Hay muchas religiones por ahí que quieren quitarle la deidad a Jesús, quieren quitarle su eternidad, su gloria, su poder, quieren quitárselo porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos en sí le dan un alto grado a Jesús como profeta o como maestro, pero no como Dios. No dicen que es Dios. Como si esto, hermano, fuera a cambiar la realidad del asunto. Yo no sé por qué se empeñan, porque esto no cambia la realidad del asunto. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios. No porque ellos digan que Jesús no es Dios, dejará de ser Dios. Vemos en Juan 1:1 y leemos: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí está haciendo una referencia a Jesús. Pero los atrevidos testigos de Jehová añadieron una palabra que no está en el original griego.
Antes de era Dios, ellos pusieron era un Dios. Y un Dios con letra minúscula. No con letra mayúscula, un Dios con letra minúscula, como los diosesitos esos paganos que la tiene la gente por ahí. Queriendo decir que hay más de un Dios. Que hay muchos dioses. Bueno, para ellos hay muchos dioses porque son de otra. Pero para nosotros solamente hay un Dios. En tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los judíos dijeron, en el Antiguo Testamento se registra que dice: escucha ahora, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero en el griego, el versículo que leímos acerca de Jesús en Juan 1:1 dice: en arge gen hologos, kai hologos, gen pros joseus, kai hologos, gen zeus. Vuelvo a repetir: en arge gen hologos, en el principio era la palabra. Kai hologos, y la palabra pros Zeus estaba con Dios. Kai hologos gen Zeus, y la palabra era Dios. No dice era un Dios. Directamente traducido al español dice: en la iniciación, o al comienzo, o al principio, estaba, era o fue la palabra, la noticia, el evangelio, el mensaje o el verbo. Y ese verbo, esa noticia, ese mensaje, ese evangelio o ese pensamiento estaba con Dios. Kai ho logos gen pros Deus. Estaba con Dios. Y ese verbo, ese mensaje, esa palabra, ese evangelio, ese pensamiento era Dios. Kai ho logos gen Zeus. Esa palabra era Dios. Esta gente, amado, esta gente, no sé qué Biblia están leyendo, porque ellos ignoran que la Biblia prohíbe bajo pena de condenación que se le quite o que se le añada a la palabra de Dios que ya está escrita. Hermano, esta palabra es perfecta, esta palabra está completa, no necesita nada, no hay que añadir nada, no hay que quitar nada, no hay que moderar nada. Es más, esta palabra es su propio intérprete. Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. Tenemos claro nosotros, hermano, que en las traducciones muchas veces se pierde un poco el mensaje del original. Pero esto no es lo mismo que quitar o añadir. No se nos da el permiso de quitar un verso, de poner un verso. No se nos da permiso, no se nos da licencia para mutilar la palabra de Dios. Y además de esto, es la única, escuche bien, es la única palabra inspirada por Dios. No hay otra. Es la única. Ni tampoco hay un nuevo libro, como dicen los mormones, ni los mormones del último día, que dicen que hay otro testamento de Jesucristo. Ellos tienen el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Pero eso es mentira del diablo. Eso es una aberración. Esto no lo aprueba Dios y no está avalado por Dios. Eso fue un invento del diablo. Hoy día, hermano, en Puerto Rico hay un hombre, un astrólogo, un ex astrólogo, porque ya no consulta la astrología, que se llama Walter Mercado, y dice que Dios se le reveló y le ordenó que escriba la segunda parte de la Biblia. Qué chiste, ¿no? La verdad que yo no sé qué Dios fue ese, porque Dios no es loco. Y nos hacemos la pregunta de qué va a hablar Él. ¿Qué tiene que decirnos si la palabra de Dios ya está toda completa? Está toda completa, no necesita nada. No hace falta otra Biblia. Y además yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, ni del texto original griego, del texto recepto, hermano, que en ninguna parte de la Biblia yo no encuentro esa palabra que dice continuará.
No aparece en ningún lado. Eso es inaudito, hermano. No tiene lógica. En la palabra comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y ya en el libro de Apocalipsis se nos dio una mirada al futuro. Se nos dio una mirada tremenda al futuro, que ya nosotros sabemos cómo las cosas van a terminar. ¿De qué va a estar hablando esa nueva Biblia que está hablando este hombre, esta segunda parte? ¿De qué? I don't get it. No sé de qué va a hablar. ¿De qué? ¿De los anécdotas de él? ¿De las cosas de él? No sé de qué va a hablar. Porque no hay nada de qué hablar. Él no es judío tampoco, anyway. Pero vamos a dejar esto hasta aquí, hermano, porque si no se me van a subir la temperatura, como yo digo. Versículos 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. O sea, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, hace dos preguntas en una distinción, en una sola pregunta. Y le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Anteriormente vimos las almas de los mártires en la gran tribulación debajo del altar. Pero estos que están delante del trono no son los que sobrevivieron al martirio, o sea, por decirlo sobrevivir, porque murieron, estaban debajo del altar y triunfaron. Pero estos que están delante del trono son los que sobrevivieron a la gran tribulación. Y hermano, estos no son iglesia, ni son parte de la iglesia, no forman parte de la iglesia. Recuerde que hay 4 grupos de salvados, 4 grupos de salvados. Están los salvados del Antiguo Testamento, está la iglesia, están los mártires de la gran tribulación y los que lograron sobrevivir a la gran tribulación, que no negaron a Jesús. Este grupo de sobrevivientes tiene que aceptar el sacrificio de Jesús para que puedan ser salvos. La sangre del Cordero les lava de sus pecados, y es por eso que, agradecidos ellos, sirven al Señor día y noche en su templo. Ahora, entienda, hermano, que este término día y noche no significa que habrá día y noche, porque dice que no habrá más día ni que no habrá más noche, dice la palabra del Señor. Lo que significa es que es por toda la eternidad, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Día y noche, en todo momento. Para que nosotros podamos entender, Juan dijo día y noche. Es como si hubiera dicho ahí: y recibían por toda la eternidad. Viene siendo, es lo mismo. Ya estamos por terminar, hermano, el sello número 6. Recuérdese que esto todavía es parte de la clase anterior que dimos, el 6º sello de Apocalipsis. Esta es la parte final. Versículos 15 al 17 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que no volverán a tener más hambre ni sed. ¿Se acuerdan que los días y las noches de ayuno que ellos tuvieron forzados porque no había comida, había escasez? Debido al alto costo de las cosas, de los alimentos, ellos tenían que pasar mucha hambre, quizás durante muchos días, comiendo lo que encontraban por ahí en la calle, lo que encontraban tirados, si tiraban algo, porque con la escasez dudo que alguien tiene alguna cosa. Quizás por las obras que dejaban los ricos, buscando los zafacones con mucho cuidado que no fueran descubiertos. Quizás comida podrida o comiendo animales que hoy día no comemos, como ratas, como gatos, como perros. De todo lo que pudieran comer para calmar su dolor, para calmar su hambre. Tomando agua de pozos sucios o esperar que cayera la lluvia.
o tal vez buscando la forma de llegar a un lugar que tuviera alguna pluma de la que pudieran tomar. Recuerden que ellos estaban siendo buscados, ellos eran fugitivos, huyendo de las autoridades regidas por el anticristo. La sobrevivencia para ellos es más grande que cualquier tesoro que podían tener sobre la tierra. Esto les causaba esta hambre, dolor, sufrimiento, muerte, pérdida de seres queridos, enfermos que no pueden llevar a un hospital, porque como no se dejaron marcar por la bestia, no van a obtener servicio. Y si no tienen la marca, no tendrán ninguno de estos beneficios, entre comillas beneficios, que les traerá la bestia. Pero dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, va a extenderlo, hacerlo más grande. Esto significa que fueron aceptados. Esto simboliza protección. Significa habitación, del griego skeno. Del griego skeno, S-K-E-N-O-O. Dice que el sol no caerá más sobre ellos, o sea, no les va a quemar. Y toda lágrima que brota en los ojos de ellos debido a su sufrimiento, a su mala vida que llevaban, a la persecución, a la pérdida de familias y amigos, Dios mismo las enjugará, las borrará, las anulará. Jamás volverán a saber lo que es llanto. Y vuelvo a repetirles, hermano, ellos no son iglesia. No son parte de la iglesia, no son iglesia. Porque cuando Cristo se llevó la iglesia, se cerró ese ciclo para siempre. Ya no deberá entrar nadie más como iglesia. Sino que son salvados, pero no son iglesia. Y ya estamos a punto de terminar, hermano. Deme 2 minutos más. Ahora, vamos a volver atrás un minutito al verso 10 para explicarle algo de vital importancia. Dice que la salvación del griego, hermano, es satería. Que no solo incluye salvación del alma, sino también libertad, rescate o liberación. Y Cristo es el único que hace esa oferta. Esto lo vemos en el versículo 10. Cuando Cristo salva, hace 3 cosas. Paga un rescate, el precio que ya fue pagado en el Calvario. Trae liberación de la esclavitud del pecado. Y 3, pone en libertad a la persona. Esto es hablando en el día de hoy. Ahora, usted decide qué va a hacer con esa libertad. Pero esas personas escogieron bien. Esas personas escogieron bien. Dice, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, nadie más puede dar salvación. Ni María, ni Pedro, ni otros dioses, ni tampoco es hereditaria. Es una salvación individual, personal. Y Dios y Cristo se reservan el derecho de otorgarle esa salvación a quienes quieran. Dice que todos los ángeles que están alrededor del trono, o sea, qué gran salón, ¿verdad? Qué grandote ese salón. Se puede imaginar, hermano, los millones de ángeles rodeando ese trono. Y en adición a eso, los millones de salvados. Y a cada uno de ellos, Dios los conoce por su nombre. A todos los ángeles y a todas las personas. Y dicen, y clamaban a gran voz diciendo que la salvación pertenece a Dios. Vamos a ver unos puntitos para terminar. Punto número 1 dice bendición. Eulogia. Significa elogiar, elegancia de lenguaje o hablar bien. Hablaban bien de Cristo. Hablaban bien del que está sentado en el trono. Y le dan gloria. Punto número 2. Gloria, doxa, glorioso, admiración. Dice que la sabiduría también pertenece a ellos, que es el punto número 3. La sabiduría, Sofía. Si usted se llama Sofía, su nombre significa sabiduría, sabio, sabiamente. El punto número 4 dice que ellos daban acción de gracias. Acción de gracias. Eucaristía. Y esto es bien importante. Eucaristía. De ahí se derriba la palabra Eucaristía. De los que usan los católicos, mal usada. Que es acto de gracia o de dar gratitud.
Y de aquí es donde se deriva la palabra Eucaristía, que falsamente están usando estos católicos como Santa Cena. Pero ellos solo reparten la hostia y el vino se lo toman ellos. Ellos dicen que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, lo cual es una mentira. El pan es símbolo, no es el cuerpo literal de Jesucristo. Ahora, detrás de la hostia, hermano, hay una historia tremenda. Una historia macabra, hermano. Yo no sé cuántos se han fijado que en la hostia tiene una insignia que representa al ojo del dios egipcio con cara de falcón, Horus. Ese dios Horus era hijo de Osiris, dios del aire y de la tierra, y de Isis, la diosa de la fertilidad. Las letras que aparecen sobre esa hostia, la IHS, que están grabadas en ella, significan Isis, Horus y Set. Set, quien mató a su hermano Osiris y tomó su lugar. Y luego Horus, el hijo de Osiris y de Isis, mata a Set. Punto número 5. Se le dan la honra a Dios. Timé. Honra, timé, quiere decir digno, honorario, honroso, precio, valor. Número 6. Le da el poder. Dunamis. Poder. Que significa milagro, poder, potencia, maravilla, eficacia. Y de esta palabra se deriva un explosivo poderoso que conocemos mundialmente como la dinamita. Y también un detergente de lavar que yo no sé si usted se acuerda del detergente de lavar Dínamo. Es de ahí mismo, poder, dínamo, poder, dinamita, poder. Y el punto número 7, fortaleza. Le dan la fortaleza, Ishus, fortaleza, que significa poder, potencia o fuerza. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo. Bendito sea el Señor para siempre. Y con esto, hermano, damos terminado a este capítulo de esta enseñanza de este capítulo, hermano. Tremendo. Todavía nos quedan muchos capítulos. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Hermano, venga, dése cita a este lugar. Dése cita. Invite amigos, vecinos, familiares, que vengan a estudiar con nosotros la palabra poderosa del Señor. Quiero reconocer nuevamente a los amigos que son muy importantes en este lugar. Los amigos que nos visitan en este lugar, en esta hora. Siga viniendo, siga llenándose de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Le doy las gracias por su atención, amigo. Gracias por venir a este lugar. Y esta es la hora de salvación para tu vida. Si deseas recibir al Señor como tu Salvador, o si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, esta es la hora de hacerlo. El altar se abre. Usted puede pasar ahora mismo. Puede pasar a recibir la oración de salvación, la oración de reconciliación. Y verá que su vida va a cambiar. Si usted permite a Dios obrar en su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Glorioso es el Cordero. Yo sé que estas clases le han abierto más los ojos, han abierto más la perspectiva de las personas. Y todavía hay mucho camino por recorrer. Así que, hermano, de esta misma forma terminamos este capítulo, esta enseñanza en el día de hoy. Mientras los hermanos van pasando y vamos orando por ellos, ¿verdad? Por reconciliación y por salvación. Sabemos que Dios es el que hace el llamado. Yo estoy aquí como instrumento solamente, pero Dios te llama.
en esta hora para que tú recibas salvación de parte de Dios. Así que, hermano, siga pasando al frente y le vamos a pedir que lo haga con calma, por favor, en un orden. Poderoso el Señor para siempre, para que así llegue aquí sin ninguna molladura, ¿verdad? Que llegue bien. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, hermanos, continuamos en la próxima semana con el capítulo 8. Vaya estudiando en su casa el capítulo 8. Vaya tratando de sacar el extracto allá en su casa, para que así usted, cuando venga, pues ya usted tenga más o menos una idea de lo que se va a estudiar en este lugar. Poderoso es el Señor. Siguen pasando las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.